Bienvenidos a este acto de esta convocatoria del Consejo General del Real Instituto de Estudios Asturianos para proceder al acto formal de la pronunciación del discurso por parte del nuevo miembro del número, Venancio Martínez. Don Venancio Martínez, a quien responderá también del número permanente de esta casa. Tiene la palabra la Secretaria General para leer el correspondiente artículo del estatuto. El artículo 8 del Reglamento de Régimen Interior de IDEA recoge, después de la elección, para que el nombramiento del miembro numerario permanente sea efectivo y adquiera todos los derechos correspondientes a su condición permanente de electo, deberá presentar en el plazo de un año un trabajo científico o literario que versará sobre un tema de interés asturiano. El miembro del número designado, hay un miembro del número permanente del RIDEA, dará la bienvenida al recipiendario. El Consejo General Extraordinario del 25 de febrero de 2021 eligió a don Venancio Martínez Suárez, que hoy va a dar el discurso de ingreso con el título de la medicina del niño en la puericultura en Asturias del siglo XVIII. Y será recibido, le dará la bienvenida el miembro del número, don Ángel Villa Valdés. Muchas gracias. Tiene la palabra don Venancio para pronunciar su discurso de ingreso. Venancio Martínez. Señor director, ilustrísimos e ilustrísimas miembros del RIDEA, señor concejal del Ayuntamiento de Navia, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Navia, amigos y amigas, recibir el nombramiento como miembro de número de este instituto es para mí un honor que aprecio en lo que vale. Y para este pediatra de vuelo raso, desde hace 27 años, médico de pueblo en un barrio de Gijón, la cosa vale mucho. Es costumbre en estas ocasiones comparar el honor con los merecimientos para concluir con la evidencia, cualquiera lo puede notar, de que aquel es muy grande y en mí estos insignificantes. La única circunstancia que puede explicar la situación en la que ahora me veo es la generosidad desmedida en este caso de quienes, siendo desde hace ahora 10 años mis compañeros de corporación, son acreedores de mi persona y con ello responsables de la emoción con que vivo este momento. Porque como mérito propio solo alcanzo a identificar el haber transitado constante y pausadamente, lectura a lectura, remiendo sobre remiendo en permanente ida y vuelta, desde la visión científica de mi profesión hasta las humanidades médicas. Y exclusivamente con ese bagaje he encontrado aquí, entre mujeres y hombres a los que admiro, un campo propicio para la realización de una temprana vocación. Al hacer memoria para esta ocasión, debo mencionar una llamada telefónica recibida el jueves 17 de mayo de 2012, en la que desde el otro lado del hilo, de la onda ya entonces, me solicitaban, lo resalto, un favor, un inexplicable favor, que si podía remitir una copia de mi currículum al RIDEA para proponerme a la Junta Permanente como miembro correspondiente, que él, mi interlocutor, tenía interés, vuelvo a entrecomillar esto, en que me incorporase a sus actividades. Esa es la forma más alta, yo lo entiendo así, todos lo entenderemos así, de regalar y de conceder algún beneficio, darlo como si se recibiera. El que me llamaba era el director, bien conocido por mí, muy querido por mí, persona desde mucho tiempo antes y más hoy de entrañable recuerdo. Por eso, mis primeras palabras de gratitud firme y permanente tienen que ser para el profesor Juan Ignacio Ruiz de la Peña. Aquí empecé a tratar de cerca, cada vez más hasta la amistad, al actual director, verdadero facilitador del desarrollo de mis inquietudes, pleno de virtudes humanas cuya profesión y su pasión libraria me atrajeron y acercaron a él a medida que hacían crecer mi simpatía. Con el resto de la Junta, con el presidente de la Comisión Quinta, mi profesor de botánica, el catedrático Tomás Díaz, y el resto de compañeros, ha considerado, respetado y apoyado mi forma de moverme y completarme en este ambiente los pasados años. Por ello,
merecen mi agradecimiento y tendrán siempre mi recuerdo. Agradecimiento que extiendo con mayor énfasis si cabe a quienes desde hace poco más de un año avalaron mi candidatura para acceder a esta plaza y que no puedo menos que traer a mis palabras gratulatorias. Don Andrés Martínez, don Xulio Concepción, don José María Fernández Díaz Formentí y don Ángel Villa, que me acompaña en el programa de esta tarde. A Ángel Villa, corazón sapiente, trato, leo y leo desde hace ya algunos años, que ha aceptado subirse al estrado para realzar esta ceremonia. Lo tengo, más veces lo pude decir, como ser humano superior por su inteligencia y por su gracia afable, mantenida intencionalmente, con una intencionalidad ética, desde la que regala continuamente una sonrisa ajena a toda hipocresía en un medio de deficiencias y de indigencia moral que él ha podido probar. En este mar picado que es la vida civilizada, su serenidad se puede rizar, podrá agitarse en ocasiones, pero jamás se perturbará su juicio ni se alterará su rumbo. Por ese temple que digo, porque es una mente ordenada y científica, un trabajador infatigable, y por su capacidad de liderazgo, es y será por todos los años que yo le deseo, uno de los principales valores de la cultura asturiana. Permítanme unos segundos para recordar brevemente a aquellos para quienes guardo mis sentimientos más íntimos y en quienes concentro mis más vivas emociones. Quiero entre todos ellos mencionar a mis padres, a los que como siempre siento hoy cerca de mí, a mis hermanos, a Jesús, mi hijo, y a Carmen, impulso y centro de mi vida, con quien he compartido las horas de más intenso trabajo y los mejores días. Me consuelan, me alertan y me alentarán desde ahora más si cabe las repetidas palabras del Orpe. El premio, aunque es forzoso desearlo, más vale merecerlo que alcanzarlo. Señor director, queridos compañeros, señoras y señores, hace unos años escuché y me quedó grabada una frase según la cual la gratitud consiste en dos hábitos: el intelectual de estimar y valorar el beneficio recibido y el moral de expresar ese reconocimiento e intentar compensarlo. Esta es la idea con la que me he incorporado al grupo de los que desde el instituto o desde fuera de él sitúan nuestra tierra como tarea principal de sus días. Y hechas estas consideraciones que tengo por inexcusables, debo adelantar que me acerco al tema la medicina del niño y la puericultura en Asturias del siglo XVIII, por curiosidad, por compromiso con mi profesión y por profundizar un poco más en la trama inagotable de la obra médica del 700 español. Entiendo que el epígrafe titular precisa alguna aclaración. ¿Por qué medicina del niño? ¿Por qué puericultura? ¿Por qué del siglo XVIII? ¿Por qué medicina del niño y no pediatría? La primera supone un concepto más amplio que incluye a la segunda. La pediatría como tal nace en el siglo XIX. La medicina del niño es tan antigua como la humanidad. La puericultura se ocupa de conocer y utilizar los medios idóneos para conservar sano al niño. Hace hincapié en la dieta y en las normas higiénicas. Tiene como puntos de apoyo básicos la salud pública y la educación. La medicina del niño es amplia. La puericultura es una de sus extensiones más enjundiosas y definitorias. Una se dice hoy en día de sus áreas específicas. Ambas tienen unas funciones que se hacen modernas, que se hacen más eficaces, precisamente en el periodo histórico al que vamos a acercarnos. Y procede, dicho esto, entrar en lo más importante del asunto que nos interesa con una afirmación categórica. El siglo XVIII es un tiempo largo e intenso en propuestas de cambio que afectaron a la sociedad, a la política, pero también a lo que es mi profesión. Sucintamente, en modo casi telegráfico, vamos a comentar la última proposición del título, lo que era el momento histórico. El XVIII español ha sido un tiempo menospreciado y desde hace unas décadas objetivo de reivindicación, en buena parte gracias a la labor de ilustres hispanistas extranjeros y en una medida aún mayor a la tarea de rehabilitación a través de la investigación del Centro de Estudios del siglo XVIII de nuestra universidad, hoy Instituto Feijóo, impulsado por el profesor Caso González, y que este año cumple medio siglo de su creación. Investigadores del mismo, algunos presentes,
y algunos pertenecientes a Ridea han ido dejando a la historia nacional nuevos valores y aspectos insospechados de aquella centuria que durante tanto tiempo se había descrito como gris, tributaria del pensamiento extranjero e infiel a las tradiciones patrias. Los historiadores profesionales han planteado diferentes estrategias, criterios y métodos para describir, analizar y definir lo esencial de esta época. Desde un punto de vista cronológico, en la periodización de su devenir histórico puede considerarse, y esta es la fórmula que más nos conviene para este estudio, un núcleo central sustantivo constituido por los reinados reformistas de Fernando VI y Carlos III, precedido de un preámbulo, preilustración o ilustración temprana, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVII, y seguido de un epílogo que puede prolongarse mucho hasta las Cortes de Cádiz. En su conjunto representa una época histórica en la que se dieron diferentes procesos de emancipación, tanto jurídica como política y espiritual, que llevaron a una transformación profunda de la sociedad de su tiempo y de la historia del pensamiento occidental. La culminación de este movimiento renovador es la denominada Ilustración. La primera parte de este movimiento renovador en la ciencia española corresponde a los novatores, movimiento que se inicia fuera de la universidad en el seno de grupos laicos y eclesiásticos interesados por la filosofía natural y en particular por la física. En medicina es donde se fueron dando más claramente estos casos de innovación. De forma paulatina aparece una corriente que rompe con la ciencia dogmática, la escolástica y la erudición ecléctica humanista. En la década de los 20, la medicina escéptica de Martín Martínez, cito en la historia de nuestra medicina, cuyo nombre he encontrado citado en la Historia Natural y Médica de Gaspar Casal 3 veces, oponiéndose al preilustrado madrileño, al dogmatismo y al principio de la autoridad en la ciencia. En estas primeras décadas va apareciendo la obra fragmentaria y miscelánea de Feijóo, cabeza visible del grupo de los novatores. El camino de la verdad, pensaban los novatores, culmina en el experimento y la certidumbre posible solo se alcanza mediante las observaciones sistemáticas, comparaciones e inducción de conclusiones, según postuló el barón de Verulamio en el Novum Organum un siglo antes. Casal, estimadísimo amigo de Feijóo, deja redactado como testimonio de su larga estancia en Oviedo el primer libro serio, vale decir en consonancia con los nuevos tiempos, de nuestra medicina. En los años del cambio dinástico, los denominados humanistas tardíos no pretenden variar nada especial. El elemento más representativo de estos humanistas tardíos y restauradores, contraparte de los novatores, es sin duda Gregorio Mayán y Siscar, cuyos planteamiento filosófico reformador no puede identificarse con el empirismo decididamente renovador de la carta filosófica médico-química del soriano Juan de Cabriada, el conjunto del grupo valenciano y los novatores sevillanos. Las ideas ilustradas llegaron a Asturias, aquí fueron asimiladas antes que en otras regiones y desde aquí exportadas hacia el resto de la geografía nacional. El ambiente e impulso inicial de nuestra ilustración bien puede decirse en palabras de Jesús Evaristo Casariego, que nace en un convento promovido por un fraile insigne, padre Feijóo, al que siguieron en un programa ambicioso y coherente hombres de primerísima categoría intelectual y moral, porque Oviedo era entonces, según otro miembro destacado del instituto, don Gregorio Marañón, no digamos la Atenas de España, pero sí uno de los escasos islotes que emergían en el mar de la ignorancia nacional. Los novatores, Feijóo y Casal, nos ponen un primer marco a la cuestión que nos interesa. Hay otras referencias inevitables: el estado de la medicina española del 700, el condicionamiento demográfico, la economía de nuestra región y su red asistencial. Y es dentro de ese esquema donde situaremos la patología general de la infancia, la maternología y la poricultura que queremos esclarecer y reseñar. No hace falta advertir que todas estas claves aparecerán expuestas en el texto del discurso con 249 citas originales y referencias bibliográficas y que será editado posteriormente a la realización de este discurso. Los rasgos que definen este momento de la medicina pueden, según mi entender, sintetizarse en los siguientes.
la irrupción ya permanente del pensamiento científico y su método en las maneras de acercarse a la enfermedad, el reencuentro de la medicina con la clínica y la taxonomía nosológica, capítulos interesantísimos basados en los postulados del inglés Thomas Sydenham, a cuya autoridad Casal apela en 4 ocasiones, pero que esta tarde es inabordable, y la aparición del interés del niño y la nueva consideración que recibe desde el punto de vista médico y social, y finalmente la aparición de algunas personalidades fundamentales por su influencia en las nuevas doctrinas médicas. Podrían añadirse desde luego otros enunciados, pero esos son para mí, como médico, los de importancia mayor. Entre esas figuras decisivas que decía, y desde la región asturiana, Feijóo y Gaspar Casal. De las obras de ambos y de Jovellanos se pueden sacar no pocos comentarios que den sentido al planteamiento de este discurso. Pasando muy por encima en cuanto al condicionamiento demográfico y riqueza, diré que si se admite verosímil la estimación de 70.000 vecinos para toda Asturias a comienzos del siglo XVIII, escribe Gonzalo Anes, el número de habitantes habría de ser próximo a 230.000. El censo de Florida Blanca de 1787 proporciona una cifra de 347.776 habitantes para el Principado y de 364.238 el de 1797. El Principado era la quinta provincia española atendiendo a la densidad de población. El Producto Provincial Bruto representaba el 1,52% del nacional, en tanto que su población correspondía al 3,4%. La unión de ambos factores determina el hecho de que ocupe el último puesto en la clasificación provincial cuando se toma en cuenta la renta per cápita. Tanto el movimiento industrial como la economía en relación con la Ilustración fueron certera y amenísimamente analizados por Jesús Evaristo Casariego y en más de una ocasión por el historiador de la economía, el catedrático naviego Joaquín Ocampo. La mortalidad infantil, la tasa de nacidos fallecidos antes del primer año de vida, no se redujo en Asturias de forma significativa a lo largo de todo este periodo, situándose entre el 40,8 y el 48,5%, es decir, de cada nacido fallecía en el primer año de vida aproximadamente la mitad, el 50%. Y como cuarto factor condicionante de los que he planteado, tras el estado de la medicina, la población y la riqueza, la asistencia sanitaria en Asturias del 700. En las primeras décadas del siglo XVIII, los gobernantes iniciaron una reforma de los tributos apoyada fervientemente por el marqués de la Ensenada, que previa a la realización de un catastro proponía hacer contribuir al vasallo a proporción de lo que tiene y gana con justicia y equidad. El interrogatorio del catastro constituyó, en palabras de Menéndez Vidal, una de las aportaciones documentales más importantes para nuestra historia. En respuesta a la pregunta 32 del mismo, aparecen recogidos los profesionales de la sanidad en nuestra región: médicos, cirujanos, sangradores, barberos y boticarios. En 1752 el número de médicos en Asturias era escaso, 7 en total, de los cuales 2 residían en Oviedo y el resto en Gijón, Avilés, Villaviciosa, Cangas de Tineo, Narcea y Llanes. Si el número de médicos era corto, no lo era tanto el de cirujanos, pues eran un total de 78. La proporción de médicos por habitante, según una sencilla operación, era de 1 por 43.430, cifra que con pocas variaciones se mantuvo hasta finales del siglo y que situaba al Principado, según Domínguez Ortiz, en el último lugar de las regiones españolas. Además, un total de 34 barberos sangradores ejercían su profesión en el Principado durante los años centrales de la centuria. Oviedo, Gijón, Avilés, Llanes, Villaviciosa y Grado disponían de botica regentada por boticario titulado. El recuento elaborado por la Real Audiencia tras la recogida de la información que se solicitaba en el Real Decreto de noviembre de 1773 arroja unos datos para el total de Asturias de 10 hospitales para el recogimiento de pobres, 54 albergues de peregrinos y 26 lazaretos. Es necesario insistir en que para el conocimiento de la realidad asistencial de las Asturias ilustradas
deben consultarse los estudios de don Juan Uría Río y los de César Fernández Ruiz, Ramón Tolivar Fáez y Lidia Anes, todos promovidos y editados por esta casa. Finalmente, en aquel Oviedo de la cultura crítica y experimental, de la ciencia útil, un regente ilustrado de su audiencia, Isidoro Gil de Haz, promueve la reforma de la beneficencia pública en la región con la fundación de un Hospicio General del Principado, Hospital Real de Expósitos Huérfanos y Desamparados, que serviría de modelo a la nueva política gubernamental y de asistencia y fomento social, y cuya historia fue ampliamente documentada y relatada por el profesor Enrique Unceda en su discurso de ingreso en este instituto hace ya, el 9 de diciembre de este año, hará ya 40 años. Este era el esquema en apretada síntesis de nuestra red benéfica y sanitaria, de nuestro SESPA del siglo XVIII. Señalábamos hace un momento que a lo largo del siglo XVIII la consideración de la infancia adquirió más relevancia que en otras épocas. Con los primeros datos estadísticos se toma conciencia de la elevada mortalidad infantil y los temas relacionados con los cuidados de niños, con la higiene materno-infantil, empiezan a ser estudiados y ampliamente tratados. Desde el discurso ilustrado se asigna al niño un valor inédito. Este pasa de ser un elemento de la familia de importancia inferior a ser percibido como necesario para la sociedad y para el Estado. En la primera mitad de la centuria, su muerte se consideraba un accidente menor que podía ser reparado con un nuevo nacimiento. Muchos padres ni siquiera asistían al entierro de sus hijos y cuando morían en casa de una nodriza externa ni se molestaban en indagar la causa de su muerte. No obstante, esta actitud experimentó un cambio a partir de la década de 1780. La nueva preocupación por el niño lleva en primer lugar a la preocupación por la madre y la mujer gestante, estableciéndose en los colegios de cirugía cátedras de partos donde se explicaban a la vez enfermedades propias de las mujeres y de los niños. Sin embargo, la mayoría de los partos seguían siendo asistidos por matronas sin ninguna preparación. De acuerdo con ello, en 1750 se emitió una ley que colocaba bajo la tutela del Real Tribunal del Protomedicato la actividad profesional de parteras y parteros, estableciéndose un examen previo. Más tarde, bajo Carlos IV, se vuelve a legislar sobre el examen de matronas, que esta vez se sitúan bajo la vigilancia y control del protocirujanato. Digamos, para continuar, la medicina tiene, como otras profesiones, dos aspectos formales una doble vertiente en sus planteamientos, la doctrina y la práctica. Para entrar de lleno en la asistencia del niño de nuestro siglo XVIII contamos con numerosas referencias indirectas y con los testimonios directos y bien explícitos de un teórico de la medicina que no es médico, Feijó, de un clínico avezado y de amplio recorrido, Casal, y de un filósofo prescriptor de la más alta puericultura, Jovellanos. Estas tres figuras históricas nos van a proporcionar ese apoyo que necesitamos para este rápido recorrido descriptivo sobre los problemas de la infancia en aquella época y en este lugar. Feijó, iluminador de la mente española en la primera mitad del siglo XVIII, en palabras de Laín, trata en 38 de sus ensayos, según mi recuento, de asuntos médicos. Y en 5 de sus cartas eruditas, el padre maestro se acerca en sus reflexiones a la infancia desde perspectivas diferentes. Así, en sobre el influjo de la imaginación materna sobre el feto, en sobre el infante monstruoso de 2 cabezas, 2 cuellos, 4 manos, cuya división por cada lado empezaba desde el codo, que salió a luz en Medina Sidonia el 29 de febrero de 1736, largo título, a un médico que envió al autor un escrito en que impugnaba el de otro médico sobre el excesivo uso del agua en la medicina, a favor de los ambidextros y en el uso más honesto del arte obstetricia o de partear. Todo este compendio intelectual de lo médico merecería alguna valoración desde la pediatría de hoy, pero evidentemente ahora no cabe. Otro asunto sobre cuyo desarrollo se podría especular y recuperar algún testimonio, pero que igualmente quedará pendiente esta tarde, es el que aparece en 1733 en su teatro crítico, en el que alude a la variolización en el sur de la provincia de Gales. Comprar viruelas, dice una expresión
chocante, que esa era la locución usada porque se pagaba algo al doliente que vendía sus costillas. El caso de Gaspar Casal es diferente, aunque complementario, ya que en las ideas de fondo hay perfecta consonancia entre ambos. Y tengo que decir con convicción, tras haber repasado numerosas veces la historia natural y médica, que hay mucha y muy fina medicina infantil en la obra de Gaspar Casal. Pero creo que siempre que actúa como médico de niños, lo hace bien forzado por la necesidad o bien obligado por el compromiso. Revisamos su pediatría en su cinta Condensación. Releyendo su obra encontramos que hace referencia en ella a 90 enfermedades, trastornos o signos patológicos específicos en más de 140 enfermos detalladamente identificados y comentados por Tolí Barfaes en su magnífico y definitivo estudio. El que fue apodado Hipócrates asturiano se refiere a lo largo de las páginas a 9 niños señalados como tales, incluidos el caballerito de 15 años de Oviedo, dice, que contrae una fiebre semiterciana, además de 8 jóvenes, mancebos, pajes, chicos o chiquillos que pudieran ser adolescentes o personas que al recibir sus servicios se iniciaban en la adultez. Salvo una excepción, las caridiasis de la hija de 15 días del oidor de la Real Audiencia, no presenta historias de lactantes o recién nacidos cuando tuvieron que abundar y sobreabundar, según sabemos, las enfermedades y defunciones en estas edades. No sería raro, según mi interpretación, que su sentido común le hiciese echar a un lado este contingente de enfermos cuyos trastornos fulminantes no comprendería y no podría, por lo siguiente, detener, corregir ni utilizar en sus razonamientos clínicos. Describe 7 tipos de fiebre con mayor o menor detalle. Sobre el signo principal de estos casos, entendemos que definitorio, debemos afirmar que no desconoce don Gaspar los perjuicios de una retención exagerada de calor, tapar en exceso, abrigar en un niño febricitante, y lucha contra la transmisión de los errores, contra las creencias absurdas y contra la ignorancia, como lo haría hoy una puericultura científica. Es una niña febril. En una niña febril pudo ser causa de la temprana muerte, escribe, el tenerla en un cuarto muy pequeño, entapizado y lleno de cortinas con brasero encendido, pues nunca fue posible, ni lo será jamás, según entiendo, sacar de la credulidad antigua a sus padres, parientes y conocidos. Es asombrosa, a más de 270 años vista, su perspicacia al considerar los problemas nutricionales. Hay un pasaje absolutamente magistral, preferido para mí, porque no ha recibido ninguna atención en los muchos comentarios hechos a su obra, en el que de pasada escribe sobre la abundancia en Asturias de los estados caquécticos causados por los flojos y húmedos alimentos llenos de superfluidades, en que los enfermos aflaquecen en agilidad y fuerza, pero en ellos no suele disminuirse la corporatura o cantidad del cuerpo. Antes en algunos aumenta, pero con mal color, y en ocasiones las caquexias, dicen, se mudan en hidropesías mortales. En estas palabras parece estar haciendo referencia, insisto, en la agudeza de la descripción y en la forma de adelantarse a su tiempo, al marasmo por desnutrición calórico-proteica, la malnutrición atrófica, y al cuasector por desnutrición exclusivamente proteica, desnutrición edematosa, los niños caquécticos panzudos, ambos estados motivados por 2 formas de carencias alimenticias severas, sin duda muy frecuentes en los niños de aquella Asturias. Pero el apogeo de su celebridad mundial lo alcanzó con el reconocimiento de la especie morbosa que describe impecablemente con el nombre del mal de la rosa, y que hoy se denomina pelagra, originada por una carencia en la dieta de una vitamina identificada como ácido nicotínico. No tiene menos mérito, y hay que resaltarlo, que la histórica relación de sus signos y síntomas se acompaña del presentimiento de que la afección pudiera ser debida a un régimen alimentario anormal y deficitario. La lectura de su tratado de las endemias no deja lugar a dudas acerca de la visión profética de nuestro clínico eminente. Todo suena a vitaminología cuando habla de fermento, llámese como se quiera, que constituye la causa próxima de esta enfermedad. Es decir,
Tenemos aquí la primera descripción clínica de una enfermedad carencial y una hipótesis sobre su etiología que fue confirmada casi 200 años después. ¿Pero qué comían los niños asturianos en el siglo XVIII? Podemos preguntarnos en relación con esto. Sabemos que la leche se ingería fundamentalmente desnatada y en forma de suero se consumían sus derivados, la mantequilla y el queso. Casal lo comenta con estas palabras: la leche, que por la mantequilla podría indudablemente corregir la demacración que originan los ordinarios alimentos, se toma por lo general después de extraerle la manteca, pues como son pobres, la venden para comprar otras cosas necesarias, así que se nutren solo con la sustancia caseosa mezclada con el suero. Excepcionalmente también se empleaba otro tipo de leches, de cabra, de burra y de mujer. La leche de cabra se tomaba entera y su suero destilado como vehículo de algunos medicamentos. La de burra, dice Casal, la recomiendan los sapientísimos sabios de París como desayuno durante el tratamiento del cáncer, y la leche de mujer se consideraba útil, o la consideraba útil, en la lepra, el mal del paño y el mal de la rosa, aplicada oralmente, y como alimento en situaciones extremas de inapetencia. El queso lo señala Casal como un componente más de la frugal dieta de los asturianos, de la que forman parte el pan y las papas de maíz, harina torrada en papilla espesa, hecha con leche con manteca, los huevos, las castañas, las habas, guisantes, nabos, berzas, manzanas, peras, nueces, avellanas y otras frutas de los árboles, todo ello citado por Casal. Muy raramente, escribe en su Historia Natural, comen carnes frescas y pocas las comen salada, pues casi todos los que sufren esa enfermedad, el mal de las rosas, son labradores pobres, por lo cual no solo no tienen carne salada de cerdo o de cualquier otro animal para cada día, sino que ni siquiera la prueban uno de cada 10. Su bebida es el agua, añade, y sus vestidos, su ropa interior, sus lechos y sus habitaciones, terminan este párrafo, no son mejores que sus alimentos. Entre las enfermedades parasitarias se estudia con cierto detalle las heridas a las lombrices de la sarna, y en las páginas descriptivas de la sarna se observa, creo, una lamentable confusión diagnóstica junto a apreciaciones de irrefutable exactitud. Reduciendo a sarna toda la dermatología pediátrica, la identifica de manera desconcertante con lo que parece toda suerte de impétigos, costras lácteas, piodermitis, pénfigos y abscesos cutáneos. La plaga, sumamente contagiosa, es tan frecuente en los niños que por lo regular, dice, la tienen aquí casi todos, hasta la edad de 7 años. El picor es insufrible, sobre todo a medianoche. La suciedad, las excoriaciones por rascado no hacían una rareza la aparición de temibles complicaciones como la que padeció el primogénito de don José Argüelles Cienfuegos, un tétanos sin lugar a dudas, presa de un terrible opistótonos y muerte a los 3 días con atroces tormentos. Escribe, copiado literalmente. En 1270 fue en Asturias de una morbilidad espeluznante, ictericias epidémicas, probablemente hepatitis A, viruela, catarros febriles y parotiditis invadieron el ambiente de la región, turbando la serenidad y la salud de los pacíficos moradores de la región. En la dramática epidemia de viruela que lleva a la tumba a 2 hijas de su señora, la duquesa del Parque, de 5 y 10 años de edad, enferman también el mayorazgo, Manuel, de 6 años, y otra hermana de 4 años que escapan milagrosamente a la muerte. Documenta experimentalmente sus características clínicas, evolución y pronóstico, pero sin que pueda ahora entrar en detalles, no siempre distingue la viruela de la varicela y piensa, como en el caso del niño del Marqués de Campo Sagrado, que la diarrea debe respetarse porque la próvida naturaleza arroja por aquellos caminos y conductos las superfluas materias que no expelió con los granos y vejigas del cutis. Casal considera como síntomas premonitorios, y es observación interesante para un pediatra, las adenitis cervicales y occipitales del tamaño de una nuez o de un pruno, que muy rara vez vienen a su curación, sino que por transmigración de la materia se convierten en sarna que ataca la cabeza. He visto no pocas veces en la cerviz de los infantes, hacia la parte derecha o hacia la parte izquierda, detrás de la apófisis mastoides, crecer grandes tumores casi como manzanas, los cuales, después de acervos dolores e intensa fiebre,
venían a su curación. Y era porque, retirándose la sarna de aquellos infantes, ya por frío, ya por otra causa, degeneraban en aquellos tumores. Las adenitis que describe Gasal son, en realidad, infecciones ganglionares secundarias, algunas evocadoras de la mononucleosis infecciosa que todos conocemos, y los tumores mastoideos, como manzanas que venían a su curación, pudieran ser abscesos de Bezol en niños con otitis medias de mala evolución. En los hijos de César el Cerrajero, de Miguel el Confitero y de un vecino cuyo nombre ignora, todos de unos 5 años, cita la complicación mortal de un tumor redondo, no piramidal, si esférico, de color carden oscuro, tan duro como un escirro, debajo de un ojo, junto a la nariz o sobre la raíz del colmillo, que se gangrenaron y encarceraron. Como no tuviese diarrea, concluye que purgaron por allí sus tumores indómitos, cuando probablemente, ateniéndonos a la descripción, pudieran haber padecido abscesos mortales consecutivos a infecciones lagrimales o de los senos paranasales. Pocas noticias nos transcribe sobre el sarampión, aunque confiesa que vio muchas grandes epidemias y siempre acompañado, especialmente en este país, de copiosas fluxiones de garganta, pecho, estómago y vientre, las cuales ocasionan frecuentes toses, vómitos, salivaciones y diarreas, con largas expulsiones de linfas delgadas y sueros de varios colores. En cambio, Ursúa, muy amena y rica, en detalle su exposición de una epidemia de tosferina acaecida en el Principado en 1724. Ataca, relata, a los niños de 1 a 6 años, comienza con un catarro vulgar, sin fiebre, para hacerse la tos pesada y convulsiva de predominio nocturno al avanzar la enfermedad. De nuevo riguroso y brillante hace la siguiente descripción del paroxismo ferinoso. Al inspirar aire con la glotis cerrada, formaban todos un sonido y un graznido cangloroso en la laringe como el que forman los gansos. Pasado el sofocón, que podría repetir 20 o 30 veces o más al día, dormían y comían los pacientes casi naturalmente y se divertían como si no estuvieran enfermos. Eran frecuentes las complicaciones de esta afección, que solía durar 40 días en los niños más sanos y más de 2 o 3 meses en los de mala complexión. Hace una lista de sus ensayos terapéuticos fallidos, una relación de tratamientos que denomina inexperimentados, que no había en las boticas de Oviedo, el licor de asta de ciervo sucinado y el espíritu de sal de amoníaco anisado, por ejemplo, y en el plano de lo efectivo, de lo que él llama efectivo, la extracción de sangre con sanguijuelas por la poca edad de los pacientes, con las que consigue grandísimo beneficio para casi todos, no reconociendo en ninguno detrimento procedido de semejante evacuación. Por último, 12 palabras lacónicas que refuerzan sus afirmaciones. En toda la epidemia no fueron los 10 los que murieron, es decir, según la experiencia se recuperaban menos de 1 de cada 10 enfermos, lo que evidencia una vez más el espíritu fino, paciente, investigador y realista de Gaspar Casal, que prueba y contraprueba una y 1000 veces para encontrar la solución curativa de esta enfermedad. 2 epidemias de paperas le permiten obtener informaciones clínicas directas sobre la evolución, síntomas, tratamiento y sus complicaciones, como las orquitis pasajeras. Si bien afectaron a la población sin distinción de edades, fueron más comunes en los mancebitos, dice, que no pasaban de los 10 y de los 8 años. Nada digno de transcripción nos deja sobre la lepra infantil, de la que solo refiere una observación en un niño de 15 años, y en lo tocante a las fiebres ardientes y pneumonias, por su rápida propagación y ubicación respiratoria, nos hacen pensar en las traqueobronquitis, bronconeumonías y cuadros gripales y virales que hoy nos sorprenden con su llegada estacional y epidémica. Explica su sintomatología, en la que sobresalen la gravedad de la cabeza, romadizos, estornudos y mala disposición de todo el cuerpo. El segundo o tercero día llegaban a ofender el estómago y, propagándose a los intestinos, prorrumpían en vómitos y despeños de vientre tan horrendos que en menos de 20 horas ponían a los miserables enfermos en las fauces de la muerte. Muchos, explica, incurrieron en verdaderas perineumonías y costados. Otros venían con agudo dolor de oído, pero a pesar de la seria traza y la mortalidad no fue alarmante y casi todos curaron con fomentos exteriores
sin instigarles ni obligarles a que tomasen medicina alguna. La abstención terapéutica, la vis medicatriz nature de Casal, frente a lo que califica como recetar tumultuario de sus compañeros en el Oviedo de entonces. Tema también interesantísimo. Hay por fin dos menciones al catarro sofocante, que son indudablemente laringitis estridulosas o escenosantes, las anginas, junto a los garrotillos, que considera Casal como géneros de calenturas pútridas, y aunque no menciona ningún paciente infantil, es claro en sus comentarios que el asma convulsiva, que con brillante razonamiento separa en su descripción clínica del asma seco hidropiforme de los pulmones, puede representar casos de asma bronquial de causa alérgica o no, sin duda, entonces como hoy muy frecuentes en los niños asturianos. También los bocios congénitos y cadenciales tuvieron que ser habituales manifestaciones de enfermedad tiroidea infantil observados abundantemente por Casal, especialmente en la Asturias montañosa y más aislada. Estos son en natural y por tanto arriesgada relación a algunas de las noticias pediátricas contenidas en la Historia Natural y Médica del Principado de Asturias que un día escribió don Gaspar Casal y Julián, médico general. Podría haber explicado unos cuantos extractos más y sus interpretaciones, pero quedarán para la versión escrita de las explicaciones de hoy. Y pasando al penúltimo capítulo señalado, digamos que las observaciones dejadas por Jovellanos sobre la infancia constituyen, lo he dicho ya, todo un programa de puericultura social. Por ejemplo, en diferentes pasajes de su extensa obra, el prócer gijonés ha centrado su atención en el aseo personal y en lo que su aspecto externo refleja de la alimentación del niño. Así, en la visita al seminario de Vergara el 28 de agosto de 1791, hace el siguiente comentario. Las camas, los dormitorios, el tinelo, el comedor, todo está limpio y en los niños no se advierte desaseo. Llevan todos pelo, cosa que no apruebo, y en general tienen aire bastante suelto. El 23 de noviembre de 1793 nos deja una anotación parecida ante el niño de doña Rosalía de Lerena cuando llega a Pola de Lena camino de Pajares. El niño no es lindo, pero sí muy robusto y parece de buen natural. Y años después, en 1797, también en la Pola, camino de Cavada, retrata al niño de los señores Benavides. Admirablemente robusto, descubre carácter muy impetuoso por sencillo. En sus diálogos sobre el trabajo del hombre afirma sentenciosamente: el aseo es un objeto esencial de la educación. Acostumbrad a los niños a la limpieza y el aseo y los amarán toda la vida. Y más adelante dice: aun el color, refiriéndose a la indumentaria, no me parece indiferente en este punto. Vestid a un niño de blanco y una de dos. O lo dejaréis puerco o le haréis mudar 20 veces al día. Su ocupación será comer, correr, saltar, jugar, cuando encuentren, hacer la limpieza, mirad con disgusto el desaliño, pero vestirle de un color que no embarace a sus acciones y a sus juegos. También proyecta su juicio sobre la enfermedad infantil cuando uno de los alumnos de Gijón, Panchito Fuertes, se indispone seriamente en casa de su pariente Álvarez Tejera el 7 de julio de 1795. Le visitó asiduamente y el día 9 siente gran cuidado por su estado. Tengo que se nos muere. Su mal, originado por una hartura de manzanas verdes y que probablemente fue un causón, pero no se conoció, diósele una sangría y fue siempre a peor. Panchito muere al día siguiente y el mismo Jovellanos dispone los pormenores de su entierro y preside el duelo funerario. En su informe para el Colegio Imperial de Salamanca sobre la distribución general del tiempo en los niños, realiza una detallada exposición sobre puericultura escolar, dispone el nombramiento de un médico asalariado y no deja sin atar todos los problemas relativos a la alimentación, estipulando que las viandas que se sirvan sean escogidas, sanas, bien y limpiamente sazonadas, que haya el más exquisito aseo en las ropas y útiles del refectorio y la mesa, que se procure, en cuanto las rentas del colegio lo permitan, que las comidas sean siempre suficientes y que toquen más en abundantes que en escasas, que no falten en sus tiempos las frutas, la leche y los dulces. La cena se regulará en todo por los mismos principios.
pero deberá de ser siempre muy ligera porque así conviene a las personas de profesión sedentaria dadas a las letras y precisadas de más lugar. En las memorias pedagógicas que empezó a escribir en 1790 y en ellas su plan para la educación de la nobleza y clases pudientes españolas de 1798, aborda múltiples facetas de carácter didáctico y educativo. Se detiene a dictaminar las normas higiénicas a que se deberá adaptar el edificio escolar, la evaluación de las capacidades de los maestros, la crianza moral de los alumnos, virtud, cortesía, caridad, formación religiosa, conducta a seguir como niño mentiroso y su crianza física. Este respeto recomienda, es una cita que merece la pena recuperar, recomienda despertarles sin violencia y acostumbrarlos a que duerman sobre el lado derecho, que incorporados en la cama estiren o sacudan los brazos y que sin vestirse abran en toda estación la ventana. Irán a lavarse después de levantados y lo mismo antes de las comidas y después de ellas. No harán con las dentaduras con agua, lo harán con las dentaduras con agua templada y no las limpiarán con otra cosa que palillos de madera esponjosos o vinagre. En invierno se lavarán los pies y piernas al menos una vez por semana. En verano no es preciso respeto que se han de bañar diariamente. Tras estudiar los juegos y recreaciones, especifica en el capítulo 10 las correcciones y los castigos con un gran sentido pedagógico que discurre en la línea de un criterio benévolo. En una genial anticipación a las teorías pedagógicas vigentes, escribe: por ningún pretexto se impondrán las manos a los seminaristas, no solo con la vil y sucia pena de los azotes, sino con ninguna otra de palmeta o golpe. La emulación noble, las distinciones honoríficas y principalmente la vergüenza es lo que debe contenerlos en los límites de su deber. Y añade sentenciosamente: con el castigo los niños pierden la más preciosa de todas sus prendas, que es el pudor. Y añade sentenciosamente, con el castigo, varias decenas de aforismos sobre higiene privada dirigidas a los niños y familias que tienen tanto sentido común como hermosura, me parece a mí, en su forma. Entrando ya en la última parte de este discurso, diré alguna cosa sobre la maternología y la puericultura de la época. En lo que toca a los cuidados de la mujer gestante y que lacta, según las recomendaciones de los tratados médicos de este periodo, cuya relación precisa aparecerá en el texto que acabo de decir, los padres debían ser sanos y robustos para engendrar hijos de la misma condición. Y además señala que para que el hijo nazca bien, la madre deberá observar los cuidados adecuados durante la preñez que se relacionan en el mismo texto. Se alimentará con sobriedad, no excediéndose en la cantidad habitual, aunque le aumente el apetito, ingiriendo manjares que no sean indigestos ni salados o cargados de especias. El vino con moderación y mezclado con agua, y abstenerse de beber licores que son un veneno para el feto. Evitará efectuar trabajos demasiado fatigosos y sedentarios. Como cuidados durante el puerperio, se empiezan a generalizar nuevas normas, de las que la más importante es la conveniencia de practicar la lactancia materna. En este tema capital, en la puericultura del siglo, se recogen en diferentes textos algunas afirmaciones perfectamente válidas para la puericultura y la pediatría de hoy. El acto de amamantar tenía un protocolo médico. Por ejemplo, se dice: antes de darle el pecho, si el niño no tiene la cara limpia, se le rociará y lavará un poco con la leche de la madre. Durante las 6 primeras semanas se le dará el pecho de 2 en 2 horas y poca cantidad, y después se le dará más leche y se ampliará el intervalo. Respecto al tiempo de desvezarlos, una palabra perdida en la puericultura de hoy en día, desvezarlos, destetarlos, estos tratados también se ocupan del tema. El francés Belexer, en un libro extraordinario, una joya cuya consulta me ha facilitado el Instituto Fijó, opina que debe de hacerse entre los 12 y los 15 meses. El español gallego, en su obra, también clásica, aconseja que se observe la robustez y fuerzas de cada niño, y así podrá determinarse el momento adecuado, aunque no conviene que mamen más de 16 meses porque luego cuesta más trabajo destetarlos. Indica que desde los 7 meses ya se les puede mezclar algún alimento con la leche
de fácil digestión, como puede ser una sopa de aceite o un caldo de arroz. Generalmente, para suplir la escasa leche de la madre, daban papillas a los niños desde los primeros días. La papilla más utilizada se hacía mezclando un pan moreno mal cocido con aceite rancio, con lo cual se obtenía un engrudo muy espeso que ensuciaba el estómago del bebé, le ponía el vientre duro hinchado y también le podía producir cólicos y lombrices en edades más tempranas de lo habitual. Algunas nodrizas, se dice en otro lugar, para evitar las malas digestiones de estas papillas, daban a las criaturas los alimentos masticados en su propia boca, ya que era un conocimiento popular que la insalivación prepara más adecuadamente la papilla para ser digerida que cualquier otro líquido. La mortalidad de los lactantes alimentados exclusivamente por biberón era muy alta, casi del 100%, pues existiendo dificultad para alimentarles con leche materna, solía recurrirse a diluir la leche de vaca, o bien se utilizaban otros procedimientos todavía menos recomendables que tuvieran a mano. De ahí el interés en mantener la crianza del pecho, la insistencia en el grupo de ilustrados, especialmente de mantener la crianza del pecho, que tenían su modalidad la lactancia única o múltiple y que alcanzaban unos mejores resultados próximo al 50% como cifra media. En rápida síntesis podemos comentar otras atenciones habituales de los recién nacidos, incluidos los cuidados perinatales. En el momento del parto se debía recibir al niño entre lienzos suaves, enjutos y tibios. Nada más nacer hay que cortar el cordón umbilical a 4 dedos del vientre y apretarlo entre los dedos, exprimiendo suavemente con el índice y el pulgar, lavándolo con una esponjita fina empapada en agua tibia y atándolo a 3 dedos del vientre. Asimismo, los médicos aconsejaban que el neonato se le lavase todo el cuerpo con agua mezclada con un poco de vino para quitar la costra blanquecina que le recubre, ya que le puede dificultar la transpiración, y que se le limpien los ojos y orejas, pues el antecedente de la profilaxis de Credé, me imagino mis compañeros, con un lienzo mojado en vino tinto. Los médicos consideraban imprescindible para la supervivencia del niño que el neonato expulsase el meconio al poco de nacer. Si la criatura por sí mismo no hacía la deposición, debían aplicarse remedios terapéuticos: el agua de miel, el aceite de almendras dulces, el suero de maná, además de friegas suaves de vientre y espinazo. No deben permanecer muchas horas, podemos leer, sin que se les cambien los pañales, y se indica que sean lavados adecuadamente 2 veces al día entre los muslos, también detrás de las orejas y la cabeza, para que no aniden los piojos. De igual manera se consideraba saludable un baño completo diario. A mediados del siglo se empezó a rechazar la extendida y muy arraigada costumbre que llega hasta hoy en algunas regiones de nuestro país de fajar a los niños, ya que aparte, dice el texto, de propiciar un crecimiento deforme de las partes del cuerpo, llega a producirles casi la asfixia. Para sustituir a la faja, Jaime Bonels, el primer gran puricultor de nuestro país, en un libro de 1786, cuya consulta también ha facilitado el Instituto Feijó, indica vestir al niño con un pañal de lienzo fino, otro más recio y una mantilla de lana prendida con cintas que bastarían para abrigar al niño sin opresión. Y cuando tuviera más meses, vestirle con una camisetita abierta por detrás y un juboncito de manga holgado que cubra desde los hombros hasta la cintura, y unos pañales fácilmente cambiables. En cuanto a la lactancia mercenaria o asalariada, esta era mal vista por una buena parte de la población y por algunos médicos, y protagonizó un verdadero debate social. El prototipo o modelo deseado de ama de cría o de leche era casada o viuda, de edad ideal para ejercer este oficio entre los 20 y 35 años. Solían desplazarse de las ciudades o llegar a las casas nobles con la autorización del marido, y las más profesionales con informe médico y la recomendación del párroco que acreditaba su moralidad. Debía ser buscada muy parecida en todo a la complexión de la madre, aunque el acento se ponía más en el carácter de la nodriza y lo que ésta podía influir en la calidad de la leche. Se debía tener en cuenta que la leche de la nutricia no tuviese más de 4 o 5 meses al iniciar la lactación. En cuanto al color del pelo, existía un prejuicio generalizado de que las pelirrojas tenían la leche agria, lo que añadía un desprecio más muy común
entre los asturianos al color taeño o bermejo del cabello. Las familias que contrataban nodrizas pertenecían a la realeza, a la aristocracia y a la nobleza, y también a la nueva burguesía acomodada y a los oficios menestrales. En las clases medias era tenida la contratación de una criandera, era tenida como una forma de darse mayor tono social siguiendo las prácticas de las familias pudientes. A las nodrizas se les daba una cantidad en metálico y en géneros, como era la entrega de manteca y de ropa. La lactancia artificial suscita al correr del siglo un interés creciente. Numerosos médicos tratan de perfeccionar las técnicas y se afanan en realizar pruebas para mejorar sus resultados. El orden de preferencia entre las distintas especies eran la leche de mujer, de madre o de criandera, de burra, muy reputada, si bien de difícil acopio para criar un bebé en las casas asturianas, de cabra, de vaca y en último lugar de oveja. Se elegía el mejor animal y se le doblaba la alimentación y los cuidados, incluso algunos pasaban a habitar el espacio doméstico para que no tuvieran riesgo de contagio de enfermedades o fueran mordidos por otros animales. En estos casos el infante mamaba directamente de la burra o de la cabra hasta que estaba en la edad de variar su sustento. Entre el 60 a 100% de los niños no alimentados con leche de mujer fallecían, sobre todo por la desnutrición causada por una bebida diluida en agua y por la contaminación bacteriana del preparado desleído. De la beneficencia y socorro vamos a pasar brevemente por el tema dentro de la beneficencia y socorro vamos a pasar brevemente, ya estamos terminando, por el tema de los hijos de madre soltera. En la mayor parte de los concejos asturianos, la cifra de niños legítimos o hijos de la mala vida de sus madres, como se les solía nombrar, era baja y no superior al 4%, cuando no inexistente, según refiere Enrique Funceda, dado el buen estado de moralidad de la región. Era claramente inferior a lo que ocurría en otras regiones. Y no puede sorprender, dado el riesgo de marginación y aislamiento social, que las mujeres solteras embarazadas optasen a veces por salidas aparentemente fáciles como eran el aborto, el infanticidio y el abandono de los niños. En la mayoría de los abortos se nos cuenta intervenían personas de confianza, entre comillas, el causante del embarazo, los padres, a veces otras personas del entorno, por lo general mujeres. El abortivo más conocido era la Sabina, aunque diferentes textos recogen los efectos abortivos de hasta una treintena de especies vegetales. También se utilizaban medios mágicos, evidentemente inoperantes, como llevar cinturones de piel de serpiente, y a veces se intentaba provocar el aborto mediante acciones violentas, consentidas o rechazadas por la embarazada. El infanticidio, en lo que sabemos, era casi una excepción en nuestra región y solo se cometía en circunstancias muy concretas. A veces los parientes acompañaban su realización, ya fuera para evitar el escándalo público o por solidaridad con la madre que repudiaba al nacido. Una cuestión final. Desde la Edad Media en muchos lugares existían inclusas o casas de expósitos más importantes dentro del sistema de beneficencia en el siglo XVIII. Y al abordar este punto debe de mencionarse de nuevo, repetirse la mención del regente, de la dedicación del regente de la audiencia, don Isidro Gil de Haz, quien recabó autorización de Fernando VI para levantar una casa de acogida de menesterosos y que culminó con la construcción del Hospicio y Hospital Real de Huérfanos, Expósitos y Desamparados en Oviedo en 1752. Esta institución fue de las primeras de este tipo erigidas en España. Los recientes estudios sobre las instituciones de beneficencia infantil revelan en ellas unas tasas de mortalidad muy superiores a las generales, en las que influirían no solo la mala alimentación, la desatención en todos los aspectos del niño, sino otros factores higiénicos y sanitarios. En la inclusa de Pamplona, por ejemplo, la mortalidad entre lactantes alcanzaba el 96% entre 1791 y 1795, disminuyendo en los 5 años siguientes al 78%. En la de Madrid morían el 58% de los niños de cualquier edad, y de aquellos entregados a las amas de cría, en Madrid estoy hablando, morían el 88%.
Todo esto según registros oficiales y que justifica que a las inclusas se les aplicara el calificativo de depósitos de miseria y necrópolis infantiles. En el Hospicio de Oviedo, al que se conducen los niños de los confines del Principado, la tasa de mortalidad de la cuna es de las más bajas de España. Desde 1786 hasta 1790 recibe a 1.309 expósitos y de ellos han muerto 566, un 43,3%. La reacción ante este estado de cosas fue la legislación de Carlos IV a favor de los expósitos, un hito en la historia de la beneficencia en España. La primera medida es el Real Decreto de 5 de enero de 1794 que legitima como personas a los expósitos. Aunque el gran avance tiene lugar con el Real Decreto emitido 2 años después que ordena la policía de expósitos para que queden atendidos, defendidos en sus intereses, en la conservación de sus vidas y de sus legítimos derechos los niños expósitos. Los lugares principales de abandono de los niños que llegaban al hospicio eran los conventos, atrios de iglesias o ermitas. El resto eran depositados en caminos concurridos, portales de palacios y casas de familias adineradas. Según Lidianes, la mayoría de abandonos se llevaban a cabo en marzo, abril y en mayo. El momento preferido, lógicamente, para desprenderse de ellos eran las horas de la noche. Para terminar, con una curiosidad, en el Real Hospicio el estipendio de las amas de cría de los expósitos alcanzaba un montante de 12 ducados al año, lo que podría equivaler a algo menos de 1.000 euros llevada esa cantidad a precio de hoy. Y según referencia del administrador del hospicio en los 6 primeros meses de 1755, había pagado 11.226 reales y 10 maravedíes, de los cuales 5.416 reales y 25 maravedíes, esto es casi la mitad del presupuesto del hospicio, correspondía a la crianza de los niños expósitos y a las amas que los cuidan y alimentan. Patología, maternología, cuidados del niño y beneficencia en el siglo XVIII. Ese era el programa que había escrito. Señoras y señores, queridos amigos, compañeros, quedan en estas palabras una rápida noticia, una aportación modesta de lo que en nuestra región fue el origen de la moderna policultura y de la aproximación racional, según el nuevo espíritu, más exigente el método, a los problemas de la salud de la infancia. Gracias por su paciencia y por su atención. Doctor Martínez, Ángela. Vamos a poner los segundos. Vamos a proceder a entregarle los atributos que le acredita como miembro del número permanente del vídeo. Debe contestarle. Debe contestarle. Me corrige el Señor director, señor concejal del Ayuntamiento de Navia, miembros numerarios, eméritos, correspondientes, doctor Martínez Suárez, señoras y señores. En atención a lo dispuesto en el reglamento de régimen interno que rige nuestro instituto, asumo el inesperado y gratísimo honor de recibir al doctor Venancio Martínez Suárez como miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos. Encomienda que atiendo con indisimulada admiración, a modo de bienvenida, que no de contestación, a un formidable discurso cuyo enfoque, aunque histórico, tiene como fundamento una materia alejada de mis competencias profesionales que se orientan principalmente a la comprensión del modo de vida de pacientes que, a diferencia de los del doctor Martínez, padecieron su último catarro pues 2.000 o 5.000 años atrás. Una circunstancia que no me impide apreciar, aún en su exposición abreviada,
la originalidad del planteamiento, el manejo experto de las fuentes y el profundo conocimiento que el autor posee, amén de su formación académica, de la época y de sus protagonistas. No en vano, es investigador titular del Instituto Universitario Feijóo de Estudios del Siglo XVIII, centro de estudios de referencia en el ámbito español e iberoamericano y único instituto universitario orientado en España a la investigación sobre el siglo XVIII. Aunque la figura y trayectoria profesional del doctor Venancio Martínez Suárez es sobradamente conocida, permítame recordar su formación en ciencias biológicas, en medicina y como alumno interno de farmacología en la Universidad de Oviedo, en la que se doctoró cum laude y premio extraordinario. Su primera y principal actividad investigadora tuvo como fin el análisis, mediante técnicas de biología molecular, de los trastornos del crecimiento y la nutrición en modelo de animales con enfermedad renal crónica. De la calidad de su trabajo son prueba el premio a la mejor comunicación de la Reunión Europea de Nefrología Pediátrica de Atenas en 1997 y el premio sobre nutrición infantil Guillermo Arce Ernesto Sánchez Villares. Desde entonces ha participado en 17 proyectos de investigación con financiación oficial y trabajado en el programa de intensificación de la investigación promovido por la Oficina de Investigaciones Biosanitarias del Principado de Asturias y el Instituto de Salud Carlos III. Aunque durante 13 años trabajó como nefrólogo infantil en el Hospital Materno Infantil de Oviedo, estaba escrito que su condición, siempre reivindicada de nieto, hijo y sobrino de médicos rurales, acabase imponiéndose sobre el prurito investigador para ejercer finalmente como pediatra del Centro de Salud del Llano, donde son ya 27 los años en los que Venancio satisface en el populoso barrio gijonés su indisimulada vocación de médico de pueblo. Labor asistencial que compagina desde hace décadas con la docencia universitaria como profesor asociado de Ciencias de la Salud y tutor del MIR en atención primaria y de residentes de pediatría. Del compromiso y calidad de su magisterio dan cuenta las 3 tesis doctorales y 14 trabajos fin de grado elaborados bajo su dirección. Su dedicación asistencial y docente no le ha impedido mantener una producción científica sobresaliente, con más de 80 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, y 2 centenares de artículos sobre su especialidad. Corpus bibliográfico que completa con una veintena larga de libros como autor o editor y más de 50 capítulos firmados en otras obras. En virtud de su excelente cualificación profesional, forma parte del consejo editorial o de redacción de prestigiosas revistas de pediatría y representa a España en condición de vocal en el Comité Europeo para la Investigación de la Asistencia Ambulatoria Pediátrica. Ejerce como evaluador experto de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Salud del Principado de Asturias y de la Fundación Progreso y Salud de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, entidad española considerada entre las más prestigiosas en este ámbito. Es miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias y de diversas sociedades profesionales nacionales e internacionales. Ha ejercido responsabilidades de gestión como secretario general del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, como presidente electo de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León y de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, de la que es socio de honor, y en la que actualmente ejerce como coordinador del Grupo de Investigación y Calidad de Actividades de Formación. Ha sido nombrado también patrono de la Fundación Ernesto Sánchez Villares, de la Fundación Francesc Prandi de Pediatría, de la Fundación Española de Nutrición y de la Fundación Educativa Manuel Suárez. Es miembro de honor de la Asociación Española de Pediatría. El extraordinario balance curricular de nuestro flamante miembro de número es, como bien él mismo ha descrito, fruto venturoso de experiencias que al tiempo permiten reconocer la inteligencia y bonomía de quien tan productivamente ha sabido asimilarlas. Los valores tomados en los años de observación del ejercicio médico de su padre, don Jesús Martínez Fernández, de obra benemérita en la comarca naviega y destacado miembro que fue de nuestro instituto. El método científico adquirido durante su formación como biólogo y en el laboratorio de farmacología y, por último, el convencimiento, tributario de su relación con el profesor Fernando Santos, de que la ciencia y clínica son facetas consustanciales en el ejercicio de la profesión médica. Pero acorde a una tradición que tiene en este instituto egregios antecedentes, el doctor Venancio Martínez proyecta su rigor y su curiosidad investigadora hacia otros espacios del conocimiento a los que suma, con su extensa obra, valiosas aportaciones. Un nuevo y sobresaliente ejemplo de los que Alejandro Brañas, presidente del Colegio Profesional, definiese como médicos cultos, facultativos de la salud, cuya actividad intelectual y estudios enriquecen ahora,
como han hecho secularmente ámbitos del saber, en principio, solo en apariencia, extraños a su disciplina. Entre sus actividades no médicas se incluyen la publicación de decenas de libros, monografías y conferencias sobre la cultura asturiana, historia de la medicina y temas literarios, con particular atención a su venerada tierra naviega, que han sido tratados en un centenar largo de artículos. Es también miembro de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, y entre otros galardones ha sido distinguido con el Premio de Investigación de Historia de la Medicina 2015 del Colegio de Médicos y la Medalla Anual de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias por la coordinación, edición y coautoría del libro La huella de Gaspar Casal, obra continuadora de los estudios que sobre el Hipócrates asturiano, de nacimiento gerundense, y su tiempo han publicado colegas eminentes como Gregorio Marañón, José Tolívar Fáez o Enrique Martínez Rodríguez, miembros todos ellos del instituto que hoy nos acoge. Esta tarde, el doctor Martínez ha hecho gala en su discurso de la vírgula virtutis familiar, aquella de la que, en palabras de Antonio García y Bellido, su padre, don Jesús Martínez, se sirviera para descubrir el viejo poblado castreño de Moías y trasladarnos así, de esta forma, a una época que reconstruye, como en él es habitual, a partir del registro riguroso y erudito de la información. Cúmulo de datos que se ordenan y descifran para iluminar aspectos inexplorados sobre la salud y el ejercicio de la medicina en las Asturias del siglo XVIII y componer así un escenario histórico fascinante por el que transitan las gigantescas figuras de Jovellanos, Feijóo o el propio Casal. En su relato, el doctor Martínez Suárez nos revela, redivivo, el paisaje pediátrico del XVIII y con él aspectos inéditos de la vida de quienes hubieron de conocer un tiempo convulso, un tiempo a caballo entre dos mundos, un tiempo de lucha abierta entre el progreso y la tradición, entre la razón y la superchería. Y una vez más, como antes lo había sido de su padre, también en este discurso la profesionalidad como seña de identidad, como afortunada agregación, en palabras del doctor Gonzalo Solís, de altruismo, disciplina, eficiencia y compromiso, cualidades cajalianas que soportan y legitiman el libérrimo criterio, el activismo beligerante de Venancio Martínez contra la ignorancia, el papanatismo y la indolencia que tantos riesgos absurdos suponen para la salud en una sociedad próspera y supuestamente avanzada como la nuestra. Para concluir, solo me resta darte la bienvenida. Darte la bienvenida oficial al Real Instituto de Estudios Asturianos y desear que, transcurridos los años, esta decisión haya resultado para ti, como sin duda habrá de serlo para el conjunto de la institución, tan enriquecedora y acertada como en su día lo fue la que te condujo a tu consulta de médico familiar en Gijón. Así pues, bienvenido. Y pido excusas al doctor Martínez y a Ángel Villa y a todos ustedes. Vamos a proceder a entregarle los atributos que le acreditan como miembro del número permanente de este Real Instituto de Estudios Asturianos: la medalla y el pergamino con su nombramiento. Vamos a guardar las distancias. Y se denota la sesión.